desde el punto de vista físico y desde el punto de vista matemático. ¿Sabes? Desde el punto de vista físico se generan dos leyes: la ley de la divergencia de Gauss para el campo magnético y la ley de Ampère. ¿Sabes? La ley de Gauss para el campo magnético lo que nos decía era un par de cosas. Primero, que el campo magnético, que aunque es un campo vectorial, es un campo vectorial que es cerrado. Entonces una superficie gaussiana no lo puede matemáticamente medir. O sea, no puedo medir las líneas de flujo. Entonces, por lo tanto, el divergente va a ser igual a C, lo que introducía el concepto de dipolo magnético, que los campos magnéticos solamente se producían a partir de estos dipolos, norte y sur. Después de eso, escribimos la ley de la divergencia de Gauss, pero en su forma integral. Dice la integral medida sobre una superficie cerrada de ese campo magnético también era igual a cero. Porque las líneas que salen de la superficie gaussiana desde el norte cierran en bucle hacia el polo sur. O sea que vuelven y entran a la superficie gaussiana. Vectorialmente esto nos da cero. Pero eso no significa que no se pudiera medir un campo magnético, que no se pudiera medir un flujo magnético. En este caso, para poder medir ese flujo magnético, lo único que debemos es abrir la integral. Entonces, medimos la integral de superficie del campo magnético, punto normal, diferencial de A. De por sí, el primer problema que solucionamos tenía que ver con el flujo eléctrico de un campo magnético que atravesaba un plano en el primer octante del espacio. Ahora bien, la ley de Ampère lo que producía, lo que medía, era la intensidad del campo magnético cuando sobre un hilo de corriente, se atravesaba una corriente. Entonces pudimos decir que eso era directamente proporcional a la densidad de corriente. Esa es su forma diferencial. Y su forma integral es una integral de línea por el teorema de Stokes. Punto de L o de R es igual a mu sub 0. O sea que el campo magnético producido por una línea de corriente era directamente proporcional a la corriente que estaba pasando por él. Entonces, las dos leyes de la magnetostática. Además de eso, a partir de observaciones físicas, fenomenológicas, se puede introducir cómo calcular las fuentes de esos campos magnéticos. Y surgió la ley de Biot-Savart. La cual nos decía que el campo magnético era directamente proporcional a saber cuánto equivale la corriente que está pasando por un elemento diferencial de longitud, en este caso por un elemento diferencial de línea, pero es perpendicular a la distancia entre donde estoy calculando. O sea que, por lo tanto, si esta es mi línea, por aquí está pasando la corriente y estoy midiendo en el punto P, el campo magnético iba a ser perpendicular a justamente la distancia que existía por la línea que pasa corriente y el punto donde estoy calculando el campo magnético. O sea que forman un ángulo de 90 grados. Por eso el producto cruz. Sobre la distancia de separación al cuadrado, hablamos un poco de historia sobre Newton, sobre la ley del inverso del cuadrado, que no solamente se ve para los campos gravitacionales, sino que para la mayoría, para todos los campos magnéticos, esta ley está expuesta. Desde el día de hoy nos íbamos a contestar una pregunta que decía: ¿qué pasa cuando una carga está inmersa en un campo magnético? Entonces vamos a hacer la siguiente suposición. Dice, hay un plano y por alguna vez de la vida y del destino, en ese plano, buenas tardes,
se va a generar un campo magnético. ¿Quién lo produce? No nos va a interesar. Lo que sí nos interesa es que el campo magnético está atravesando ese plano. Lo está atravesando de manera perpendicular. ¿Quién lo produce? No nos va a interesar. Alguien lo produce y las líneas de campo magnético están atravesando el plano. Ahora vamos a localizar una carga que va a entrar al plano, una carga Q, y esa carga Q va a entrar a ese campo magnético. Pero resulta que el campo magnético sobre esa carga va a generar una fuerza. Entonces, la cosa es, geométricamente, ¿qué clase de trayectoria es la que va a seguir la partícula? Entonces resulta que cuando una carga, como la carga de electrones, equivale a cuánto? Ustedes son electrónicos. 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Maluco que no se pare. ¿Y su masa? ¿Ustedes qué estudian? ¿Qué me hace caer en cuenta de lo que ustedes trabajan todos los días y con lo mínimo que es el elemento con el que ustedes trabajan? Es como decir, yo no sé quién es mi mamá, mi papá, la masa del electrón 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Pero resulta que cuando una carga como estas entra a un campo magnético, inmediatamente va a sentir una fuerza. Esa fuerza no es cualquiera, es una fuerza de carácter magnético, y lo que va a obligar a hacer a la partícula es que después de que entre con velocidad inicial va a generar una trayectoria circular. Entonces, cuando una partícula entra a un campo magnético, lo que va a producir el campo magnético es una fuerza tal que hace que la carga genere o se mueva en una trayectoria circular, de radio E. En una trayectoria circular de radio E. Entonces, ¿qué está haciendo el campo? ¿Hacia dónde va aplicada la fuerza? ¿Hacia dónde va la fuerza magnética si la carga la estoy tratando de llevar a un movimiento circular uniforme en el plano? ¿La fuerza hacia dónde iría? Iría hacia el centro. O sea que la fuerza sería de carácter centrípeto, hacia adentro. Entonces, por acá tenemos el campo magnético. Por aquí está el movimiento de la partícula, por aquí va la carga, o sea que esa carga va a una velocidad v. Esta es la carga Q. Entonces, por lo tanto, para que se genere ese movimiento circular uniforme, la fuerza va en la dirección del producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Entonces, a esa fuerza se le conoce como la fuerza magnética. Ustedes dirán, bueno, pero se supone que si está en ese movimiento circular, la fuerza iría hacia dónde? Esa fuerza magnética iría hacia ustedes y debería ir hacia adentro. ¿Por qué no la puse hacia adentro? Porque es que la carga de la partícula, en este caso, es un electrón. Y la carga del electrón es ¿cómo? Es negativa. ¿Y qué pasa cuando multiplico un producto cruz V cruz B por los signos negativos? ¿Qué pasa con la fuerza magnética? Inmediatamente E. Lo importante es saber que la fuerza magnética es el producto entre la carga multiplicado por la velocidad cruz campo magnético. Y todo eso fue estudiado
o la fenomenología que tenía un electrón cuando se movía sobre un campo magnético. Pues bien, vamos a tomar medidas. Pues obviamente, ¿a qué velocidad se mueve un electrón aproximadamente? Según les andan contado por ahí. 266. No, un poquito más alto. ¿A qué velocidad se mueve un electrón de masa 9 por 10 a la menos 31 kilogramos? La máxima velocidad que puede adquirir cualquier partícula de cualquier masa sobre el planeta o sobre el universo es de cuánto? Máxima. La máxima. 300.000 kilómetros por segundo. Pero solamente vale la velocidad de la luz si estamos en ¿dónde? En el espacio libre. Si no estamos en el espacio libre, el resto de partículas en el universo van a interactuar con la partícula, ergo la velocidad de la luz no van a ser 300.000 kilómetros por segundo, sino que cuando atraviesa la materia, la velocidad de la luz tiende a disminuir. Ese efecto no fue conocido sino por allá en 1950, 1960. Se le llama el efecto Cherenkov. Busca por el efecto Cherenkov. Cuando estén en casa no tengan nada que hacer. No tienen nada que hacer. Bien, ¿cómo experimentaron o cómo se dieron cuenta de la trayectoria circular? Yo sé que lo han visto porque ustedes tienen un televisor. Y si en algo les gusta la electrónica, que me imagino que mucho, han visto el siguiente experimento. Pónganlo en el imaginativo. ¿Conocieron la bombilla de 60 vatios? Les tocó. Les tocó los bombillos. Incandescente que llamaban. Era una burbujita. ¿Sí la conocieron o no la conocieron? Okay. ¿Se podía ver el filamento que había dentro o no se podía ver? En algunos se podía ver el filamento, en otros no se podía ver el filamento. En otros tenía un recubrimiento de una madera de sodio o calcio. Ese filamento estaba hecho de tungsteno, pero ese filamento cuando se calentaba tenía que estar en el vacío, que nada lo tocara porque si no se fracturara. Se fracturaba, se fractura. ¿Quién se inventó eso? La bombilla. ¿Qué decís? Se dice que Thomas Alva Edison. Otra parte de la historia dice que prende el teléfono. ¿Sabes llamar el teléfono? Entonces van a imaginar el mismo bombillo en transparente. Si lo han visto por televisión, que sé que lo han visto, cuando usted le coloca la mano a la bombilla transparente, los rayos que están dentro de esa burbuja de vacío se van a ir hacia los dedos. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Sí lo han visto? Ahora bien, resulta que si esa misma bombilla la llenamos de helio y le conectamos una diferencia de potencial, de todas formas el aire se va a ionizar, entonces se va a convertir en un conductor. Entonces eso todo, como se ioniza, empiezan a salir electrones que empiezan a viajar de manera circular dentro de esa burbuja de vacío. Si la han visto, solo tienen que ver de color verde. Cuando usted acerca un imán a ese conjunto de electrones que están en movimiento circular uniforme, si ustedes cambian el campo magnético con un imán, el campo magnético externo va a hacer que ese movimiento ya no esté sobre el plano, sino que esté sobre las tres dimensiones. Se llama la burbuja de helio. Ponen un par de electrodos, está lleno de un gas. Cuando lo mandan a una diferencia de potencial, el gas se ioniza y forma un arco. O sea que todos los electrones se mueven en movimiento circular alrededor de un punto fijo. Si usted tiene un imán y lo acerca a la burbuja de vacío,
Ya la trayectoria no va a ser circular, sino que va a ser de carácter helicoidal. Se va a ir hacia el fondo, se va a ir venir hacia usted, dependiendo de la polaridad. Entonces, ese experimento demuestra, si estuviéramos en el MIT, tendríamos el aparatico aquí. Gracias a ese experimento, se pudieron dar cuenta que la carga, que el campo magnético se tiene efecto sobre la carga y que ese movimiento sobre la carga es un movimiento circular. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer a continuación es: pregunta, antes de, cuando un movimiento es circular o periódico, ¿cuáles son las dos variables que hay que medir? La fase y la amplitud. ¿La qué? La fase. La frecuencia y el periodo. Entonces, lo que vamos a calcular a continuación es hallar la frecuencia y el periodo del electrón o de la carga, simplemente, cuando entra al campo magnético. ¿Cierto que este que no tiene filo? ¿Cuál de las dos? ¿O el qué o el pasa? O las dos. O las dos. No. ¿Qué pasa? También es pregunta. ¿Qué pasa cuando? En fin. Entonces dice, hallar frecuencia y periodo de la carga cuando entra en el campo magnético. Entonces nos vamos a fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética, o sea, la fuerza con que es impulsada la carga para formar esa trayectoria circular, es el producto entre el valor de la carga, el módulo de la velocidad y el módulo del campo magnético. Para escribirlo en forma de módulos, aquí va multiplicado por una función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica es esa? El seno. ¿Cómo se llama esa identidad? Identidad de Lagrange. Ahora, ¿ese ángulo cuál es? Es el ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. ¿Cuál es el ángulo que existe entre la velocidad, que es tangencial a la circunferencia, y el campo magnético? Pi medios. Entonces, por lo tanto, la fuerza magnética, la fuerza que va a estar aplicada sobre esa carga debido al campo magnético, va a ser la carga multiplicado por la velocidad, multiplicado por el campo magnético, multiplicado por el seno de pi medios. Y recordarán ustedes que el seno de pi medios equivale a 1. Entonces esto es la carga multiplicado por la velocidad multiplicado por el campo magnético. ¿Cuáles son las variables conocidas? Conocemos el valor de la carga. ¿Qué más conocemos? Y conocemos el valor del campo magnético. No conocemos más. Son las variables conocidas. Bien, el tipo de trayectoria que se genera cuando la carga entra sobre el campo magnético es una trayectoria circular. Cuéntenme, ¿a qué equivale la fuerza centrípeta en un movimiento circular uniforme? Entonces, con la segunda ley de Newton, la fuerza es el producto entre la masa multiplicado por la aceleración. Eso sí, si la masa es una constante. Ese es el principio de funcionamiento de un acelerador de partículas. Eso sí me imagino que lo han visto en la escuela. Sí. Tiene un radio de cuánto? De 32 kilómetros. Para acelerar una carga y a ver si choca con otra. Eso es lo que hace un acelerador. Si ustedes ven el tipo de imanes para producir la fuerza magnética, son unos tubos más o menos de esta altura, por donde van a rotar esos electrones y buscar la probabilidad de colisión. En este caso, la masa sí no es constante. Ahora bien, ahora sí, según el movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta ¿a qué es igual?
omega R. Entonces es igual a omega por R. Esa ecuación, que parece tan simple, tan de la nada, con tres variables, una multiplicación, es lineal, tiene un significado de este tamaño. Porque esa sola ecuación, que es una transformación, transforma el espacio circular con el espacio lineal. O sea, transforma todo lo que da vueltas en una línea recta. Ustedes creen que cómo construyen los carros y motos donde ustedes se transforman. ¿Cómo diseñan las llantas? El diseño de llantas empieza por cuánto estoy recorriendo. Y eso va a depender de quién. Del radio y de su frecuencia angular. Con el radio y la frecuencia angular ya sabemos cuánto se va a mover linealmente. O sea que esa sola ecuación sí la transforma una línea recta, me la transforma en un movimiento circular. Bien. Pero no me sirve esa. Hay otra. Sin la derivada. Hay otra forma. Pero no es fácil de demostrar porque necesita triángulos. Otra forma de ver la omega L. Otra forma de escribirla es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Venga, aquí hay un error. La aceleración es omega r cuadrado. Omega r cuadrado. Aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio o omega cuadrado. Cualquiera de las dos. La velocidad sí es omega r. O sea que esta R no va por acá. Entonces es masa por aceleración centrípeta. O es omega cuadrado R o velocidad al cuadrado sobre el radio. Aquí yo lo voy a escribir como velocidad al cuadrado sobre el radio. Sobre el radio y la trayectoria. Entonces recordemos cosas del movimiento circular. Primero, velocidad lineal es igual a omega por r. La aceleración centrípeta es omega cuadrado r o velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Qué otros elementos hay dentro del movimiento circular? Dentro de la cinemática del movimiento circular, sus dos variables principales, la frecuencia y el periodo. Defíname por favor frecuencia. Sí, es el inverso del periodo. Esa me la sé. Y el inverso de la frecuencia también me lo sé. Y hasta el sistema de unidades. Esto se mide eso segundo a la menos 1. Y esto se mide segundos. ¿Qué significa la frecuencia? ¿Y qué significa el periodo? Esas son las unidades. Bueno, está bien la definición. El periodo es en cuánto se hace una vuelta. En cuánto se hace una vuelta. Mientras que la frecuencia en cuánto se hacen todas las vueltas. Entonces estamos detrás de esa. ¿Qué más necesitamos del movimiento circular? Necesitamos conocer la relación que existe entre las velocidades, frecuencias y periodos. Entonces recordemos qué es la velocidad angular. Su definición. 2pi. ¿Sobre o por? ¿Sobre o por? Sobre el periodo. ¿Por qué 2pi sobre el periodo? El tiempo que está andando. ¿Ustedes por qué les gusta tragar tanto entero? ¿Por qué 2pi sobre el periodo? ¿Cuál es el ángulo barrido en la unidad de tiempo? Quiere decir que si el ángulo barrido es 2pi, el tiempo en que me demoro en dar un barrido 2pi es una unidad de periodo. Es lo que se demora en dar un giro. Un giro completo se da cada 2pi. Por eso se llama velocidad angular. Y teniendo en cuenta la anterior,
relación que me mostraban, que hablaban por ahí, el inverso multiplicativo del periodo es la frecuencia. Entonces, por lo tanto, esto se puede escribir como 2pi multiplicado por la frecuencia. Entonces, ya conociendo el movimiento circular uniforme, ya podemos calcular ese par de variables. Bien, ya podemos clausurar velocidad con velocidad. Entonces nos queda la carga por el campo magnético igual a la masa del electrón, la velocidad con que viaja y el radio de la trayectoria que sigue. Entonces masa, velocidad sobre el radio. Ahora, del movimiento circular uniforme sabemos que la velocidad no es lineal, es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, ¿qué tal si las acoplamos? Recuerde que estamos persiguiendo la frecuencia y el periodo. ¿Y por qué estoy reemplazando la velocidad lineal? Porque esa velocidad lineal depende de la frecuencia. Y esa frecuencia me da información inmediata sobre frecuencia y periodo. Entonces, omega R, omega por R. Y simplificamos. Entonces, al simplificar, omega equivale a la carga por el campo magnético dividido la masa. A ese omega, que es la frecuencia angular, se le conoce como la frecuencia ciclotrónica. Ciclotrónica. Ahora bien, con eso podemos calcular el periodo y podemos calcular la frecuencia. Entonces, ¿a qué sería igual la frecuencia? Bueno, el periodo, cualquiera. El periodo sería igual a 2pi sobre omega. O sea, 2pi que multiplica la masa y que divide a la carga sobre el campo magnético. Y la frecuencia pues sería el inverso multiplicativo del periodo. O sea, la carga por el campo magnético sobre 2pi multiplicado por la masa.